Doctor Donoso, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Hola Carlos, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Doctor, he visto su hilo de Twitter analizando un poco el escenario político actual. Usted dice, el gobierno no debe evitar la movilización social que se estaría cocinando, sino tomar medidas que eviten que esa movilización tenga argumentos y base social. ¿Por dónde empezar? Digamos, primero por conceptualizar el fenómeno, lo que intento como explicar en esa frase, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que intentar evitar lo inevitable, es un esfuerzo, digamos, desperdiciado, ¿no? Es decir, la movilización social se va a dar y se va a dar de una u otra manera porque no se resolvió lo que la movilización social nos intentó decir en octubre del 19 y no se resolvió lo que la movilización social nos intentó decir en junio del 2022. Es decir, esta es una continuidad de la movilización social. Usted cuando ha tenido la amabilidad de invitarme, yo le he dicho finalmente, ¿no? La movilización social en este país de istas y antis, ¿no es cierto?, se redujo finalmente a una visión muy reducida de lo que era la movilización social, de lo que significó. Entonces, es una continuación de lo que vivimos en octubre del 19 y en junio del 22. ¿Por dónde empezar? Por primero identificar, yo creo que la coyuntura política. La coyuntura política es muy compleja, porque el gobierno tiene dos frentes abiertos, ¿cierto? Una oposición formal en la Asamblea que prepara a la larga un juicio político. El escenario más viable es que el juicio político vaya finalmente por el artículo, me parece que es el 129, numeral 2 de la Constitución, muy similar al que procesaron, digamos, a Jorge Glass, por ejemplo. Entonces tiene ese frente abierto, y el otro frente abierto es la informalidad, si es que lo podemos decir así, que es el calentamiento de las calles. Entonces, de una u otra manera, tú no vas a poder administrar tantos frentes. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no romperte, digamos, pensando cómo evitas la movilización social, sino permitir que esa movilización social se dé, pero que no contagie a otras esferas, digamos, o a otros estamentos sociales, como fue en junio del 2022. Doctor, ¿quién se quiere tumbar a Lasso? Y perdón el coloquialismo, pero se barajan muchas opciones y vemos pronunciamientos de diferentes frentes. Hoy hay una mayoría de oposición, por lo tanto podemos ubicar a diferentes grupos en esa ala, en la oposición. Pero ¿es la CONAIE, es el movimiento indígena, es el Partido Social Cristiano, es el correísmo o el gobierno es víctima de sus propios errores? Digamos, son todos y son nadie, ¿no? O sea, es decir, no se reduce tan fácil a eso. Es decir, se reduce a una dinámica política que tensa la coyuntura y que tensa la situación, evidentemente. Es decir, primero, este no es un gobierno, no es el mismo gobierno que asumió en el 2021 y que durante el primer trimestre después de haber asumido tuvo niveles de aceptación impresionantes, del 70%, controlaba el legislativo, etcétera. No es de ese mismo gobierno y no es del mismo gobierno de antes del 5 de febrero. Es decir, este es otro gobierno absolutamente desgastado políticamente que se vuelve presa fácil para que los estamentos formales e informales le hagan oposición. Entonces, digamos, no sé si hay alguien que quiera tumbárselo de manera tan cruda, sino que de una u otra manera los ámbitos sociales, la oposición política quiere establecer y quiere ganarse su legitimidad política. Yo ponía en este hilo de Twitter que no es que solo el movimiento indígena quiere que haya un cambio de rumbo, también quiere empezar a ser un actor cada vez más importante en la arena político-electoral, que ya lo es. El movimiento indígena ha sido el gran ganador de los últimos 3 procesos electorales, en el 2019, en el 2021 y, digamos, el pasado del 5 de febrero. Entonces, lo que quiere no es solo un cambio de rumbo, quiere jugar ya la disputa de las grandes ligas electorales y lo está logrando. Entendiendo eso, es cuando, digamos, mi llamado es a entender que el fenómeno de la movilización social es, digamos, una reacción en cadena que se va a dar, y por lo tanto lo que hay que hacer es evitar finalmente que tenga contagio en otros ámbitos de la sociedad finalmente. Desde su punto de vista, ¿paro va a haber? Creo que sí, es altamente probable, es un escenario. Cuando nosotros hacemos análisis político no adivinamos el futuro, sino establecemos una metodología de escenarios, ¿no es cierto?, de alto, medio y baja probabilidad. Para mí el calentamiento de las calles es altamente probable. Dependerá de cómo la tensión se resuelve en el legislativo. Pero ¿por qué no haberlo anunciado de una vez el pasado viernes al término de este consejo de la CONAIE? Porque Leonidas Issa sale a decir pues el resumen de los acuerdos a los que han llegado y, por ejemplo, llama la atención un tema que ha pasado desapercibido en algunos medios de comunicación, cuando Leonidas Issa dice somos la segunda fuerza política más grande del país, es decir, ellos sí están midiendo el escenario también desde lo político electoral. Y
febrero de 2023 no es junio de 2022 y no es octubre de 2019. Estamos apenas a 2 años de las próximas elecciones. Estoy seguro que de la CONAIE van a haber candidatos en esas elecciones presidenciales. ¿Qué tan conveniente es para ellos mismos incluso que haya un paro nacional? Y como le decía, ¿y por qué no haberlo anunciado el viernes pasado? Hablaron de movilizaciones, de radicalización de la protesta en territorio, pero al paro no le han puesto fecha y hora, como sí pasó en junio de 2022 y sí pasó en octubre de 2019. Es muy interesante porque a pesar de que es muy difícil leer la política en el Ecuador, la historia está presente, ¿no es cierto? Entonces, regresando a ver qué pasó en junio. En junio, la CONAIE comete un gravísimo error que fue llamar paro nacional y movilización nacional a unos estallidos sociales bastante esporádicos, usted recuerda, ¿no? Digamos, casi duros, irrelevantes. Y con muertos. Espérense, casi irrelevantes hasta que el gobierno decide meter preso a Leonidas Issa. Y la tensión sube de 0 a 100. Es decir, digamos, en el presupuesto no estaba una movilización violenta, no estaba. Hasta que el gobierno comete el error, ¿no es cierto?, de crear, digamos, un mito alrededor de Leonidas Issa preso. Y ahí es cuando sube de 0 a 100 el conflicto, ¿no? Entonces, lancemos hipótesis, porque no puedo adivinar lo que piensa la CONAIE, pero para mí la hipótesis es: el movimiento indígena va a esperar a ver cómo resuelve el legislativo, ¿no es cierto?, la tensión. Si es que en el legislativo no hay los 92 votos para enjuiciar políticamente al gobierno, la carta de la movilización está también. E incluso, digamos, la carta de movilización hoy, en este momento, es de una u otra manera una carta de espera, porque dice: si es que el gobierno se atreve a llamar a la muerte cruzada, iremos a la movilización nacional. La movilización nacional ahorita se convierte, ¿no es cierto?, en un escenario B para ver cómo se resuelve el escenario A, que finalmente está en la formalidad del legislativo. Le consultaba, doctor Donoso, qué tanto le conviene una movilización parecida a lo de junio de 2022 a la CONAIE con la aspiración electoral de varios de sus representantes. Para que no sea una opinión, regresemos a ver los números, ¿no es cierto? Yo siempre cito esta encuesta de perfiles de opinión de julio, la cual se hizo en 4 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, en donde habían 3 preguntas que son claves, ¿no? Es evidente que en una encuesta no tienes que preguntar: ¿está de acuerdo con el movimiento indígena destruye la ciudad? Las 3 preguntas claves fueron: la primera, ¿qué tanto usted se identifica con las demandas de la CONAIE? 8 de cada 10 consultados en estas 4 ciudades se identificaba con, digamos, las demandas. Cuando la pregunta era: ¿usted cree que el gobierno nacional hubiera dado marcha atrás en el costo de los combustibles, en la emergencia de salud, si es que el movimiento indígena no se tomaba las calles? 8 de cada 10 decían que no. Y 5 de cada 10 pensaban que podrían votar por una persona indígena para presidente de la República. Entonces, tomamos ese elemento, más los resultados electorales de las seccionales del 5 de febrero, vamos a ver que la movilización nacional y la movilización social sí le conviene de una u otra manera al movimiento indígena. Otra cosa es lo que en Twitter debatimos y otra cosa es, digamos, en las burbujas que se debaten finalmente, ¿no? Pero las movilizaciones nacionales, y lo planteamos como hipótesis, quizás han resultado un buen escenario para el posicionamiento político electoral del movimiento indígena. Estamos dialogando a esta hora de la tarde con el doctor Pedro Donoso, analista político. Ahora bien, si bien tienen hoy réditos electorales o lo han tenido en las elecciones seccionales, ¿alcanza para tener réditos electorales en unas elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional? Porque está claro que Leonidas Issa va a tener que convencer, si es que él llega a ser el candidato a la presidencia de la República por Pachacutic, va a tener que convencer también a quienes hoy no lo siguen y no están de acuerdo con sus formas ni con su fondo. Totalmente de acuerdo, pero regresamos a ver a las elecciones parlamentarias del 2021, ¿no es cierto? Pachacutic tuvo una inédita representación, inédita. Eso puede estar ligado a la candidatura de Yacu Pérez, puede haber, digamos, como muchos factores, pero de una u otra manera, ¿no es cierto? Se da octubre, se dan las elecciones finalmente del 2021 y el 2021, uno de los más grandes, digamos, bloques legislativos es el de Pachacutic. Es una gran pregunta, ¿no? Porque además lo que está viviendo el Ecuador es un problema profundo de crisis de gobernabilidad, que no se resuelve tan fácilmente y que no solo tiene que ver con lo nacional, tiene que ver con lo local. Regresemos a ver, digamos, lo difícil que va a ser la gobernabilidad, por ejemplo, para el alcalde de Quito, ¿no es cierto?, digamos, de la Revolución Ciudadana. Él, si bien ganó, ¿no es cierto?, pero se enfrenta a un consejo metropolitano en donde no es mayoría y tiene que negociar finalmente con, digamos, lo tengo anotado por acá, con 5 minorías más un voto suelto, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Ambato, en donde gana una mujer indígena, algo inédito, ¿no es cierto?,
Ahí hay 3 minorías que tiene que enfrentar la nueva alcaldesa y convencer, y 4 votos individuales. Por ejemplo, ¿cómo ganó el candidato alcalde de Yaguachi? Con 196 votos. ¿Cómo ganó el alcalde de, por ejemplo, el PAN en Azuay? Con 6 votos de diferencia. Es decir, el Ecuador se está enfrentando en el mediano y en el largo plazo a problemas profundos de gobernabilidad. Entonces, no solo tiene que ver con lo electoral, sino tiene que ver con cuando llego, cómo me sostengo, ¿no? A nivel nacional y a nivel local. 5 de la tarde con 58 minutos, María Gabriela Castro. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Doctor Donoso, un gusto saludarlo. Ahora, ¿qué le queda al gobierno para preservar la estabilidad presidencial? ¿Cómo está? Digamos, yo planteaba en este hilo de Twitter 2 hipótesis que no sé si es que, digamos, son la respuesta, pues es muy difícil, digamos, tener una respuesta adecuada. La primera, creo que de una u otra manera necesita tener o una propuesta simbólico-política, que yo creo que es un llamado, un diálogo mucho más ampliado, ¿cierto? Porque a la larga, el problema del gobierno de Lazo ha sido el mismo problema del gobierno de Correa y de Moreno, que creyeron que el diálogo era el fin en sí mismo y no una herramienta para. De ese diálogo finalmente no sabemos qué resultó, no sabemos en cuántas leyes, digamos, se evidenció, un cronograma, una metodología. Entonces creo que una propuesta simbólico-política puede ser un gran y amplio diálogo con todos, digamos, los estamentos sociales, ¿no? Y el segundo, para mí, es una medida de shock, es decir, una medida en donde se vean los resultados de manera inmediata, ¿no es cierto?, donde se establezca o se intente reducir, digamos, estas brechas sociales que hay, donde se intente recomponer el tejido social, pero inmediato, porque a la larga el problema del gobierno es un problema de uso idiomático. El gobierno utiliza mucho los verbos en futuro y nunca los verbos en presente. Vamos a hacer, vamos a invertir, vamos a construir, vamos a comprar, pero digamos no se resuelve en la inmediatez de la necesidad ciudadana los problemas, digamos, de los ecuatorianos y de los ecuatorianos. Ahora, a ver, empecemos con el tema del diálogo. Cuando salimos de la etapa electoral, cuando culminaron las elecciones, Lazo hizo un llamado a los movimientos políticos y le dieron un portazo. ¿Qué pasa si entonces, si en el resto de movimientos sociales, sindicatos, academia, movimientos culturales optan por la misma actitud y no hay una predisposición al diálogo? Este es un escenario real, sin embargo, ahí pueden utilizar la gran amenaza que tienen de la movilización social. Es decir, los gremios empresariales, digamos, si puedo hacer una lectura, también les preocupa que haya una movilización nacional. Entonces, con esa excusa, yo les sentaría en la mesa finalmente del diálogo. Lo mismo los sindicatos, es decir, tiene que encontrarse algún hecho aglutinante alrededor finalmente de este diálogo. Lo que hizo el gobierno fue hacer un llamado a los partidos políticos. Y quizás ese es el problema, que la política le está hablando a la política. La política no le está hablando finalmente al empresariado, a la academia, a los sindicatos. Entonces, no estoy diciendo que sea una salida fácil, pero creo que podría convertirse en una válvula de escape, por lo menos, digamos, para arrebatarle la base social y argumental a una nueva movilización nacional. Bien, y acerca de las medidas de shock, sobre la focalización del subsidio, pero hay una mesa de seguimiento sobre la focalización de combustibles y realmente poco o nada se ha podido avanzar, no por voluntad política, sino porque realmente el tema es complejo. ¿Qué haría la diferencia si en meses no han podido avanzar? ¿Cómo podrían avanzar muy rápido ahora? Bueno, el ministro, ¿cierto?, de Energía y el ministro de Obras Públicas anunciaron hace unos meses, ¿cierto?, que ya estaba la metodología para subsidiar los combustibles. Es decir, la mesa de diálogo sobre los combustibles era una negociación directa entre el gobierno y el movimiento indígena, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una medida de política pública que te establezca una real focalización, independientemente de lo que se haya acordado o no. Es decir, que podría, por ejemplo, beneficiar, qué sé yo, a transportistas, que podría de una u otra manera dar más recursos al Estado que van a ser utilizados en esto, en esta área. Es decir, más allá de la idea de una medida de shock en el retiro de los subsidios de los combustibles, por ejemplo, para autos de alta gama, etcétera, es una medida de shock. Es decir, ahí los técnicos tendrán que establecer cuál puede ser esa medida, finalmente, no sé, bajar impuestos, decir, pero algo tiene que ser, pero el fenómeno a analizar no es la medida en sí mismo, sino qué representa y qué debe ser, porque lo que necesitamos ahorita, o lo que necesitamos bien el gobierno, es una medida que dé resultados inmediatos. Cuando el gobierno dice que va a invertir 15,000 millones de dólares en inversión social, eso lo vamos a hacer, a ver, en este y en el siguiente año, pero finalmente ya no hay tiempo. Es decir, el tiempo político no es el mismo tiempo cronológico, y eso de alguna u otra manera el gobierno tiene que entender. Bien. Doctor Donoso, ¿usted cómo ve desde su perspectiva que los correístas apoyaran esta protesta
indígena o movilización permanente, como le han puesto esa etiqueta, considerando que las autoridades seccionales pues son correístas y en provincias pues bastante grandes y claves, tanto como Guayas y Pichincha, y también pues alcaldías de ciudades muy importantes como Guayaquil y Quito. Pero yo no he escuchado que vayan a apoyar la movilización, más bien, por ejemplo, le escuché a la prefecta de Pichincha decir que no es el momento de una movilización, ¿no? Lo que usted acaba de plantear es un tema supremamente importante, que es cómo va a reaccionar, ¿no es cierto?, el correísmo administrando, por ejemplo, Quito y Guayaquil frente a movilizaciones sociales, porque no es lo mismo estar en la oposición que estar en el poder administrando una ciudad. Para mí es una gran incógnita. Por lo tanto, incluso al mismo correísmo no sé qué tanto le beneficia que haya una movilización social similar a la de junio, es decir, porque ahí va a venir el escrutinio, digamos, social de qué es lo que va a hacer, si apoya o no apoya, si es que, digamos, cierra carreteras o no cierra carreteras, qué sé yo. Entonces, claro, ese también, digamos, es un fenómeno que tiene que analizarse porque pasa por cuál va a ser la reacción de las nuevas autoridades, sobre todo para mantener la gobernabilidad interna, a pesar de que aún no son autoridad. Entonces, el escenario más probable es que las autoridades electas y, bueno, ya posesionadas, esto, bueno, veremos si esto da para mayo, ¿no?, que aún estamos un poco lejos, es que se mantengan al margen, en este caso los correístas, probablemente. Digamos, no sabemos. El mejor negocio político para ellos es quizás que el estallido social se dé porque son oposición a Lazo, pero antes de que ellos sean autoridad. Es decir, digamos, entre marzo y abril, ¿no es cierto?, que podría ser, digamos, como el mejor escenario para ellos. Ya después de mayo es otra discusión. Bien, doctor, ¿y cuáles son las sustanciales diferencias que usted ve entre el escenario que vivimos en junio del 2022 y el escenario que probablemente vivamos ahora? Dos factores fundamentales, ¿no es cierto? La debilidad profunda del gobierno al haber perdido una consulta popular y el fortalecimiento del movimiento indígena al ser uno de los grandes ganadores de las seccionales. Es decir, es que, digamos, eso es evidente y son elementos que hay que poner sobre la mesa para la elección. Además, no nos olvidemos, por ejemplo, las denuncias de corrupción en contra del gobierno y del círculo íntimo del presidente. Entonces, estamos visualizando ahora un movimiento indígena mucho más fortalecido y a un gobierno nacional mucho más desgastado. Y eso cambia totalmente la ecuación. Bien, y por último, doctora, a manera de reflexión, ¿qué realmente le conviene al país? Si bien es cierto, las cosas, las circunstancias son bastante adversas para el gobierno. Casos de corrupción, una consulta popular que perdió una desconexión evidente del gobierno con los ciudadanos, eso desembocó pues en la renovación total de su frente político. Así que los problemas no son pocos los que tiene ahora el presidente Guillermo Lasso, pero a manera de reflexión, ¿qué le conviene al país, más allá de los intereses partidistas? ¿Destituir al presidente porque tal vez necesitamos un cambio, o que realmente se termine este periodo y esperar las elecciones, que realmente pues no falta ya mucho? Digamos, para mí es muy difícil como decir qué le conviene al país, porque yo hago análisis, muchas veces se me dificulta el tener como esa receta mágica, ¿no es cierto? Pero si me toca contestar, creo que lo que le conviene al país es tener válvulas de escape para administrar las tensiones sociales, sean cuales fueren. Es decir, si es que un juicio político al presidente, si es que un cambio de rumbo de parte del gobierno, si es que una crisis de gabinete, lo que sea, pero que logre, digamos, eliminar o por lo menos administrar mejor esas tensiones, tener una válvula de escape, porque todo está muy tensionado, todo está muy encrispado. Somos un país de 5 funciones del Estado, en las cuales 5 están en crisis internas y 5 están en crisis interfunciones, ¿no? El tejido social está absolutamente quebrado. Somos el segundo país que más migrantes ilegales manda para que atraviesen el tapón del Darién. Carolina Mela, que es una periodista ecuatoriana, publicaba en el diario El País la verdadera realidad de los ecuatorianos y ecuatorianas, 6 millones de pobres. Es decir, el tejido social está absolutamente quebrado. ¿Qué es lo que le conviene al país? El poder encontrar válvulas de escape que puedan bajar la tensión política y que de una u otra manera la política pública empiece, digamos, a funcionar para que el tejido social se vuelva a recomponer. Bien, son varios de los criterios del doctor Pedro Donoso, analista político. Doctor, siempre un gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al borde de la noche. Les agradezco mucho. Buena tarde.